Hola, mi nombre es Fernanda Karime Córdoba Mora y mi ID es 169931. El video de este tercer parcial es sobre las aplicaciones de las matemáticas. Para comenzar, voy a hablar sobre el contexto. El problema se relaciona con un problema personal y familiar. Mi mamá es arquitecta y diseñadora de interiores. Dentro de lo que ella hace, coloca persianas y este problema es una situación que alguna vez sucedió. Y este es el problema. Un cliente solicita la colocación de 3 persianas. Cada persiana mide 1,50 de ancho por 2,20 de largo. Mi mamá solicita a la importadora el lienzo de tela que mide 3 metros de ancho ya preestablecido y solicitó de largo 4,40. Sobraría un lienzo de 1,50 por 2,20. Cuando el pedido con el material llega, la importadora informa que el ancho de la tela había cambiado y que de ahora en adelante se manejaría de 2,80 de ancho. De tal forma que ahora ya no alcanza con lo que se pidió y se tuvo que solicitar otro lienzo. Esto significa que se tendrán pérdidas considerables, ya que no salen las persianas por lo ancho de la tela y de lo largo que se solicitó. Ahora el costo por metro impacta la economía. Hacer un diagrama de cada corte con la tela que se envió al inicio y la que se envió posteriormente. ¿Qué fracción de tela se desperdicia y cuánta tela más se necesita solicitar para poder obtener las 3 persianas? Y esta es la pregunta. ¿Qué debe hacer la compañía de persianas para que esas pérdidas sean las menores posibles? Vamos a comenzar con la comprensión lectora. El problema nos dice que nos solicitan 3 persianas de 1,50 de ancho por 2,20 de largo. Entonces nosotros solicitamos 4,40 de largo y 2,80 de ancho. Entonces esto nos representa pérdidas. Ahora las preguntas son: ¿cuánta tela extra se necesita pedir? ¿Y qué debe hacer mi mamá en este caso? ¿Qué estrategia debería de tomar? Para poder resolverlo, hice una planificación y una búsqueda de estrategias para la resolución. Lo primero que opté por hacer fue hacer un diagrama de la tela al inicio y la tela después de que nos habían informado que tenía 2,80 de ancho. Posteriormente, determinamos cuánta tela se tenía que pedir extra. Y finalmente generamos una estrategia para que las pérdidas sean menores. El primer paso de la ejecución de las estrategias fue realizar los diagramas. El primer diagrama que se muestra a la izquierda es cuando el lienzo medía 3 metros de ancho y cabían perfectamente las 3 persianas. Solamente quedaba un resto de tela que medía 1,50 por 2,20. Y el diagrama que se muestra del lado derecho es cuando se modificó el ancho y ahora mide 2,80 por 4,40. Esto nos indica que solamente podemos obtener 2 persianas teniendo esas medidas, ya que las persianas tienen unas franjas que necesitan estar acostadas, por lo tanto no se puede ocupar la tela de otra manera. Esto nos indica que tendremos una pérdida de ancho de 1,30 metros y que se ocupará todo el largo. Y ahora, teniendo los diagramas ya hechos, pude continuar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la fracción de tela que se desperdicia y cuánta tela se deberá de pedir? Para determinar la fracción, comencé haciendo una multiplicación para obtener los metros cuadrados. 2,80 por 4,40 me da 12,32 metros cuadrados, que es el total de la tela. Y ahora hice una multiplicación para obtener cuántos metros cuadrados necesitábamos. 1,50 por 4,40 que me da 6,60 metros cuadrados. Ahora, teniendo estos datos, pude hacer una resta de los metros cuadrados totales menos los metros cuadrados que solamente eran necesarios. Ya teniendo esta resta que nos dio 5,72, ahora procedí a hacer una regla de 3. Entonces, si 12,32 eran el 100%, ¿cuánto sería 5,72? Que era lo que no se ocupaba. Y esta regla de 3 me dio como resultado 46,42% de desperdicio. Ahora, teniendo el porcentaje, pude hacer la fracción. Entonces fue 4,642 sobre 100. Y esta es la fracción de la tela que se desperdicia. Ahora, después de haber respondido a esta pregunta, procedí a calcular cuánta tela extra deberíamos de pedir. Y para calcular esto realicé otro diagrama, que prácticamente era el diagrama que hicimos en un paso anterior. Y llegué a la conclusión de que no podíamos pedir una cantidad diferente de tela
ya que no podíamos ocupar la tela de manera horizontal. Entonces, terminamos ocupando 2,80 de ancho por 4,40 de largo, teniendo de desperdicio la misma cantidad, 1,30 de ancho ocupando de largo los 4,40. Y ahora que ya sabíamos cuánto desperdicio de tela teníamos y cuánto necesitábamos pedir extra, nos dimos cuenta que había una gran pérdida de tela. Por eso procedimos a generar una estrategia y llegamos a la conclusión de que al tener este problema habría grandes pérdidas tanto para mi mamá como para los clientes, ya que incrementaría el costo para soportar las pérdidas de la compañía. Se pensó en una estrategia para que las pérdidas fueran menores y se beneficiaran las dos partes. Y ahora se ofrecerían persianas de medidas más pequeñas para algunos espacios que tal vez no estaban considerados, por ejemplo, un pasillo. El precio por metro sería más barato y así con esto la compañía recuperaría la inversión y un poco más de ganancia, y los clientes obtendrían persianas a precios más bajos en espacios donde no los consideraban y tal vez las ocupaban. Habiendo calculado las estrategias, las pérdidas y todo lo que necesitaba este problema, pudimos analizar que las pérdidas son considerables, ya que la tela no se puede utilizar de manera horizontal porque tiene unas líneas forzosamente que deben ir acostadas. Pero una vez generando la estrategia hay más beneficios. Al volver a hacer las cuentas para obtener la fracción, corroboramos que están correctas y esa es la manera más útil de hacerlas. Se tiene que pedir la misma cantidad de tela que la primera vez, pero en esta situación lo tomamos como un aprendizaje y pudimos generar una estrategia que beneficiara a las dos partes. Y ahora, como parte final, llegamos a las conclusiones. Hacer este problema fue muy interesante por dos razones, ya que pude aplicar algunos temas que, aunque son sencillos, cuando se relacionan con situaciones cercanas y verdaderas, es diferente. Y otra razón fue que me involucré con el trabajo que hacen mi mamá y mi papá. La manera de hacer este problema fue usando operaciones sencillas y regla de 3, donde se encontró un poco de complejidad fue al buscar la estrategia para que esto no representara más pérdidas y todos tuviéramos beneficios.